Hola amigos, miren nada más qué interesante y qué bonito ejercicio tenemos por aquí. Es una figura en donde tenemos que encontrar el área sombreada. El ejercicio nos dice, sabiendo que todas las figuras son cuadrados, hallar el área sombreada. Entonces todos estos de aquí son cuadrados. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es quitar el área sombreada para que se pueda ver lo que vamos a ir poniendo. Listo. Al final vamos a devolver eso. Ahora fíjense, esta medida de 13 es desde aquí hasta aquí. No es hasta acá abajo, no es el lado del cuadrado grande, ¿no? Entonces aquí hay el lado de un triángulo pequeño, fíjense, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí hay 90 grados. Entonces a este lado le vamos a llamar A. A este lado de aquí, de este triángulo, lo vamos a llamar B. Y este lado, que sería la hipotenusa del triángulo, lo vamos a llamar C. Pero también este lado, que es la hipotenusa, también es el lado de estos cuadrados pequeños. Ahora, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Por aquí tenemos pues que no sabemos cuáles son estos ángulos, así que simplemente les vamos a dar nombres. Este ángulo de aquí lo voy a llamar ángulo teta y este ángulo de aquí, ángulo alfa. Ahora tenemos que los tres ángulos de un triángulo deben darme 180 grados. Es decir, el ángulo de 90 grados que tenemos aquí, más el ángulo teta, más el ángulo alfa, deben darme 180 grados. Fantástico. Ahora fíjense, por aquí tenemos pues un ángulo de 90 grados porque esto es un cuadrado. Esto de aquí es un cuadrado, por lo tanto aquí hay 90 grados. Y acá este ángulo de aquí no sabemos cuánto es. Vamos a borrarlo, de ser más grande. Este ángulo de aquí no sabemos cuánto es. Pero sabemos esto de aquí. Y al sumar 90 grados, que tenemos aquí 90 grados, más alfa, y más este ángulo de aquí debe darnos 180 grados. Porque es un ángulo llano. Desde aquí hasta acá son 180 grados. ¿Sí? Entonces, como debe darnos 180 grados sumado esto, ¿y qué nos falta aquí? Nos falta el ángulo teta, porque aquí ya habíamos dicho que 90 grados más el ángulo alfa más el ángulo teta son 180 grados. Aquí tenemos 90 grados, ángulo alfa, lo único que nos falta pues es el ángulo teta. Entonces esto de aquí es el ángulo teta. Por acá también tenemos 90 grados. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, como ya habíamos dicho, pues esto es un ángulo recto. Y este ángulo de aquí, ¿cuál ángulo será? Otra vez vamos a visualizar esto de aquí. Tenemos un ángulo de 90 grados, sí, tenemos teta, ¿y qué nos falta? Nos falta pues alfa, y ahí ya completamos los 180 grados que debe tener todos los ángulos de un triángulo sumados. Entonces tenemos esto de aquí, y algo más también tenemos, fíjense, este lado de aquí, de este cuadrado, mide C. Entonces toda esta hipotenusa, ¿cuánto medirá? Pues tengo C, más C, más C, y más C. Entonces toda esta hipotenusa mide 4 veces C. Muy bien. Y fíjense que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de acá. Simplemente le vamos a dar la vuelta a este triángulo de esta forma. Fíjense, esto de aquí va a quedar aquí, 90 grados aquí. Y luego este de aquí va a quedar acá arriba, este ángulo teta. Y pues este ángulo alfa va a quedar en este punto de acá. Y ahora sí se puede visualizar que es idéntico a este triángulo de aquí. Tenemos 90 grados aquí, tenemos ángulo teta arriba y ángulo alfa acá abajo. Y como es un triángulo que es semejante, entonces vamos a ver pues cuál es la razón de este triángulo pequeño con este triángulo grande. Este triángulo grande es 4 veces más grande que este triángulo pequeño. ¿Cómo lo sabemos? Por la hipotenusa. Fíjense, la hipotenusa de este triángulo pequeño es C. Y la hipotenusa de este triángulo grande es 4 veces C. Entonces pues este triángulo grande, que lo he hecho aquí un poco más pequeño, es 4 veces más grande que este triángulo de aquí. Por lo tanto, si nosotros tenemos que este lado de aquí mide A, en nuestro triángulo grande debe medir 4 veces A. Pero ¿cuál es este lado? Es el lado que comunica los 90 grados con el ángulo teta. En el caso del triángulo grande vendría a ser este lado de aquí. Este es el que comunica los 90 grados con el ángulo teta. Por lo tanto aquí podemos decir que esto de aquí es 4 veces A, este lado del triángulo grande. Y acá, ¿cuál será este lado de aquí?
Como es 4 veces más grande el triángulo, este triángulo grande, entonces debe ser 4 veces más grande que el lado que corresponde al triángulo pequeño, que sería este lado B, que comunica los 90 grados con el ángulo alfa. Aquí tenemos los 90 grados y aquí tenemos el ángulo alfa. Por lo tanto, pues esto va a ser 4 veces B. Muy bien, ya tenemos todos los lados de este triángulo de aquí. Ahora vamos a utilizar pues algunas ecuaciones para poder determinar el lado de este triángulo y pues también su hipotenusa. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, ahora vamos a utilizar Pitágoras en este triángulo grande. Fíjense, no vamos a utilizar nada de lo de acá todavía, solo vamos a utilizar el triángulo grande. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa de este triángulo grande? Es 4 veces C. Por Pitágoras sabemos que la hipotenusa, que es 4C al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos. Este es el un cateto, entonces 4b, la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 4b al cuadrado y el otro lado pues es este de aquí, más 4a también al cuadrado. Muy bien, ¿qué más sabemos? Fíjense, este lado de este cuadrado debe ser igual a este lado de este cuadrado, porque es un cuadrado, todos sus lados deben ser iguales, ¿no? Entonces tenemos 4b aquí y acá tenemos 13 más a. Entonces 4b debe ser igual a 13 más a. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que este lado de aquí también debe ser igual a este lado de acá porque es un cuadrado. Entonces sabemos que 4b es igual. ¿Cuánto mide este lado de aquí? Fíjense, desde aquí hasta aquí mide b y desde aquí hasta acá mide 4a. Entonces todo junto sería b más 4 veces a. Muy bien, tenemos varias ecuaciones y de aquí ya podemos despejar algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a despejar b de este lado o vamos a despejar a, no importa cuál despejemos. Vamos a pasar esta b en el lado izquierdo de la igualdad y nos queda 4b menos b igual a 4a. Muy bien, aquí nos queda 3b igual a 4a. Y despejando a, pasa pues o queda en el otro lado dividiendo este 4. Me queda 3b cuartos. Muy bien, esto es lo que vale a. Fantástico, ya tenemos por aquí pues una ecuación solo con dos variables, que podemos sustituirla en cualquiera de estas otras dos, que podemos sustituirla en esta ecuación de aquí, fíjense, en esta de aquí. Entonces tenemos esto de aquí y donde tengamos a, vamos a poner 3b cuartos. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Vamos a ponerlo por acá abajo. Fíjense, esto de aquí lo voy a poner aquí. Nos queda 4b igual a 13 más a. Pero a, ¿cuánto vale? Vale 3b cuartos. Muy bien. Esto de aquí va a quedar en el lado izquierdo de la igualdad y nos queda 4b menos 3b cuartos. Y esto va a ser igual a 13. Perfecto, ¿no? Fíjense, multiplicamos este 4 por este 4b de aquí y nos da 16b, ¿sí? Y luego restamos estos 3b de aquí. ¿Cuánto nos da? 16 menos 3 es 13b. Y 13b cuartos, porque hay que poner este 4 de aquí. Este es un método para solucionar pues cuando tenemos un número entero y ya estamos restando pues una fracción. Si quieres puedes utilizar el otro método poniendo un 1 aquí y pues aplicando una suma de fracciones o resta de fracciones. Muy bien, nos queda entonces 13b cuartos igual a 13 y vamos a despejar b. Entonces nos queda que b va a ser igual a 13, que es este 13 de aquí. Este 4 queda en el otro lado multiplicando y este 13 de aquí queda dividiendo. Muy bien, podemos simplificar y tenemos que b es igual a 4. Muy bien, ya tenemos pues una variable, ya sabemos cuánto vale, vale 4. Y ya podemos saber cuánto vale pues las demás variables. Simplemente pues tenemos que reemplazar este 4 en cualquier lugar, ¿no? Aquí podemos reemplazarlo. Fíjense, si reemplazamos aquí, vamos a ponerlo por aquí, tenemos 3b cuartos igual a a. Entonces reemplazando en vez de b vamos a poner 4, entonces ponemos 4 aquí. Simplificamos y ya sabemos que a va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Fantástico, ya tenemos cuánto vale a, cuánto vale b y pues ya podemos encontrar cuánto vale c. Por aquí, de esta ecuación vamos a ponerla por acá, a esta ecuación. Entonces, tenemos 4c al cuadrado. 4 al cuadrado pues es 16. Vamos a ponerlo un poco más acá arriba, ¿ya? Por aquí vamos a ponerlo.
Entonces 4 al cuadrado es 16c cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 por b. ¿Y cuánto vale b? Vale 4. Entonces aquí me queda 16 al cuadrado. 16 al cuadrado más 4 por a. ¿Pero cuánto vale a? Vale 3. Entonces me queda 4 por 3, que serían 12. 12 al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos por aquí que podemos dividir todo para 4. ¿Listo? Podemos dividir todo para 4. Vamos a escribir esto de otra forma para que sea más visible lo que vamos a hacer. Entonces tenemos por aquí 16c cuadrado, pongan mucha atención. Y vamos a dividir esto para 4. Vamos a hacer esta línea un poco más recta. ¿Listo? Y esto va a ser igual. 16 al cuadrado es 16 por 16. Lo vamos a escribir de esa forma. 16 por 16. Esto sobre 4. Más 12 al cuadrado se puede escribir como 12 por 12. Y esto sobre 4. Dividimos toda la ecuación para 4, ¿sí? Y descompusimos este 16 al cuadrado y este 12 al cuadrado, para poder simplificar más fácilmente. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Cuarta 1 y cuarta 16 es 4. 4c cuadrado. Nos queda en el lado izquierdo 4c cuadrado. Muy bien. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Cuarta 1 y cuarta 16 es 4. Muy bien. Luego, cuarta 1 y cuarta de 12 pues es 3. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 16 por 4 es 64. ¿Y qué tenemos por acá? 12 por 3 es 36. 64 más 36 pues es 100. Fantástico. Y ya tenemos la solución de nuestro ejercicio. Fíjense, esta de aquí es el área sombreada. Impresionante. Pero como profesor, vamos a devolver pues el área sombreada. Listo. ¿Qué era lo que teníamos que encontrar? El área de todo esto de aquí. Y yo les pregunto, ¿cuál es el área de cada uno de estos cuadrados pequeños? Es c por c, es decir, c cuadrado. Ese es el área de cada cuadrado. ¿Y cuántos cuadrados tenemos? 4. Entonces, el área total de toda esta parte de aquí serían 4 veces c cuadrado. Y eso es lo que tenemos por aquí, 4 veces c cuadrado, que son 100. Aquí nosotros podemos poner unidades al cuadrado porque se trata pues de áreas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.